Bienvenidos al primer video tutorial de Blender. En este primer video tutorial vamos a tratar de explicar a profundidad cómo funciona la interfaz gráfica de Blender. Blender posee una interfaz gráfica muy poco intuitiva a primera vista, pero a medida que vayamos estudiándola nos daremos cuenta que en realidad es muy útil y muy práctica. Lo primero que yo hago siempre que inicio Blender es maximizar la interfaz gráfica de manera que pueda verla en toda la pantalla del monitor, es decir, observar toda la interfaz gráfica en su máxima expresión, para que este tipo de mensajes, por ejemplo, no aparezcan, no me interrumpan mientras trabajo. Para hacerlo simplemente apretamos, en caso de que no se muestre el panel completo de arriba, como es en mi caso, debido a que mi monitor es un poco pequeño. En el caso de que no podamos observar completamente el panel de arriba, apretamos el botón del medio del ratón, que generalmente es la rueda. Él nos va a permitir ser capaces de trasladarnos, por así decirlo, o de deslizar los menús que no aparecen completos. Como podemos ver, apretamos el botón del medio del ratón entonces y movemos hacia la izquierda y nos aparecerá este botón. Al apretarlo, como podemos ver, Blender ocupa toda la dimensión del monitor, y no solo eso, también nos permite obviar los mensajes o menús que puedan aparecer de otras aplicaciones o programas detrás de este programa. O sea, no lo veremos, no seremos capaces de verlo. Estos son uno de los primeros pasos que yo hago al empezar a trabajar en Blender. Bueno, vamos a ver. Lo primero que nos topamos con Blender, que podemos observar, es este gran cuadro con un cubo en el centro. Esto que lo llamaremos de ahora en adelante cámara, y esto será una lámpara. Básicamente esto es nuestro entorno 3D, nuestro mundo 3D, por así decirlo. Y esto seremos capaces de verlos en el panel 3D View, que es este panel que vemos aquí. Actualmente en Blender hay abiertos 5 paneles, aunque no lo parezca. Está el panel 3D View, que es este cuadro que tenemos aquí. El panel Timeline, que es este que tenemos aquí. Propiedades, Properties y Outliner, que sería como una especie de índice de todos los menús, escenas, todas las escenas, objetos y ese tipo de cosas que tengamos creados en nuestro entorno 3D. Y el quinto, que sería el panel Info, que es este que está aquí arriba, muy pequeño, pero es un panel. Básicamente en Blender no se puede colocar una ventana o un panel encima de otro, como sucede en otros programas, como por ejemplo Photoshop o Illustrator, sí, ese tipo de programas así que nos permiten colocar una ventana sobre otra y ocultar el contenido. No, en Blender está todo visible. O sea, las ventanas que están, todas se tienen que ver, o las que no están, simplemente no están. Por ende, cuando nosotros hablamos de eliminar o agregar una ventana en Blender, en realidad estamos hablando de ocupar o desocupar el espacio de un panel con el de otro. Por ejemplo, supongamos que, como nosotros vamos a comenzar con el modelado, explicando un poco la interfaz gráfica, no vamos a utilizar este panel que está aquí, que es el de Timeline, que nos sirve cuando estemos animando. Nosotros lo que podemos hacer es ocupar el espacio de Timeline con el espacio de 3D View. Para hacer esto es muy sencillo, simplemente nos colocamos en esta pequeña flecha que vemos aquí izquierda, que pertenece al panel de 3D View, y apretamos con el botón izquierdo y arrastramos hacia abajo. Al hacerlo podemos observar esta flecha que está aquí, que nos indica que el panel 3D View va a ocupar el espacio de Timeline. Si soltamos, vemos como el panel se ha agrandado. Ahora bien, supongamos que deseamos que reaparezca el panel Timeline abajo porque queremos volver a verlo. Simplemente lo que tenemos que hacer es volver a apretar la misma flecha, pero en vez de arrastrar hacia abajo, arrastramos hacia arriba. Ok, podemos ver que aparece un nuevo espacio que nos da la opción de colocar un panel allí dentro. Obviamente, un nuevo espacio con un panel. En este caso vuelve a aparecer el 3D View. Una cosa muy importante es que los espacios en realidad no están reservados para ningún tipo específico de panel. Si yo, por ejemplo, como vimos antes, tenía antes el Timeline y ahora al colocar otro panel tengo el 3D View, pero quiero seguir viendo el Timeline, simplemente me coloco sobre este botón que aparece aquí, que aparece en todos los paneles, y selecciono Timeline, línea de tiempo, y seré capaz de volver a ver el mismo panel que tenía antes. Este botón, como pueden ver, se encuentra en todos los paneles y nos permite cambiar lo que se muestra
en este espacio, o sea, lo que es el panel que se muestra en el espacio actualmente demarcado, por así decirlo. Por ejemplo, supongamos que yo quiero mostrar entonces timeline también en el espacio de 3D View, o sea, no necesito más el 3D View, quiero ver también otro timeline aquí arriba por X motivo. Me coloco aquí en el Editor Type, este botón se llama Editor Type, tipo de editor, y selecciono timeline otra vez. Entonces este espacio ahora mostrará el panel timeline también. Así funciona más o menos con todos los paneles. Básicamente, a la hora de ocupar y desocupar el espacio en Blender, se podría decir que existe una pequeña complejidad debido a que es algo en donde se utiliza un poco la logística. Supongamos que por ejemplo yo quiero ocupar entonces el espacio de 3D View con el de Outliner. Ahora no utilizaremos la flecha inferior izquierda, sino que utilizaremos esta pequeña flecha superior derecha en esta esquina. Pero ¿qué sucede si yo la aprieto y arrastro hacia la derecha? No ocurre nada. No puedo sustituir el panel. ¿Esto por qué? Porque como podemos observar, el panel 3D View está ocupando el espacio de, por así decirlo, dos paneles. O sea, cuando yo aprieto a la derecha, Blender no sabe con qué espacio, o mejor dicho, Blender no puede ocupar el espacio de dos paneles por el de uno. De manera que nosotros tenemos que tratar de centrar lo máximo posible todo, de manera de poder hacerlo. Por ejemplo, subimos un poco el timeline y bajamos el outliner de esta manera. Y ahora si yo le digo ocupar este con este, sí me lo permite. O sea, 3D View ocupará el espacio de outliner. Al soltarlo, me lo deja hacer. Porque él entiende que esta retícula que estaba aquí es igual a esta retícula que estaba en esta parte. Y al juntarse quedará también una retícula, por así decirlo, uniforme. Mientras que si yo, por ejemplo, quisiese ocupar ahora el espacio de timeline y del panel propiedades con el panel 3D View, lo mismo, no me va a dejar hacerlo. Porque Blender no elimina dos paneles para dejar uno solo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escoger entre uno de estos dos, cualquiera que queramos dejar. Obviamente no tiene ninguna importancia porque como lo vamos a eliminar, por ejemplo, sustituimos el espacio de propiedades con el de timeline y luego sustituimos el espacio de timeline con el de 3D View y obtenemos el siguiente resultado. Uno de los paneles que básicamente siempre tendremos a la vista es el panel de info, porque él nos permite hacer operaciones básicas que se hacen en la mayoría de los programas, que son por ejemplo guardar, importar, exportar y cerrar el programa. Una de las cosas muy importantes es Blender en recordar es que siempre tenemos que guardar. Siempre y siempre guardar, porque Blender, como podemos ver, nos permitirá cerrar nuestro programa sin preguntarnos siquiera si deseamos guardar. Ya está, el programa cerrado. Si tú guardaste o no guardaste, a Blender en realidad eso no le interesa. De manera que un punto muy importante siempre a la hora de utilizar Blender es recordarnos de guardar los documentos que estamos utilizando. Entonces, el primer paso, deslizo y presiono el botón para volver a ver a Blender en pantalla completa. Ok, entonces estas son las maneras de modificar nuestro entorno 3D en Blender. Pero aparte de esto, Blender nos da unas formas, por así decirlo, sí, predeterminadas, que nos serán útiles para cuando, por ejemplo, estemos haciendo determinadas cosas, como en el caso de la animación. Blender nos acomoda el entorno de trabajo, la interfaz gráfica, para poder ser capaces de animar con mayor comodidad. Obviamente no tenemos que animar, en el caso de que estemos animando, con esta interfaz gráfica. Esto es simplemente una ayuda que Blender nos da, o sea, nos facilita para a la hora de animar. Mas no es la única, o sea, nosotros podemos escoger nuestro entorno de trabajo sin necesidad de utilizar, a juro, esta. Ahora bien, tenemos todas estas predeterminadas que son para, por ejemplo, la codificación, ampliar el programa de Blender por medio de scripts. También tenemos UV Editing. El UV Editing es para agregar texturizado, agregar imágenes a un objeto. Más adelante veremos a qué me refiero con eso. El editor de video, porque Blender también nos permite editar video de una cierta manera, entre otros que podemos ver aquí. En fin, el principal es este. Estos son las maneras básicas
Después entonces editar nuestra interfaz gráfica. En el siguiente video tutorial veremos cómo seguir editando la interfaz gráfica y cómo guardar nuestros propios entornos de trabajo para hacernos la vida más fácil a la hora de realizar cualquier tipo de aplicación. Muchas gracias y hasta una próxima vez.